¿Qué harías si vieras naves descender del cielo y sus ocupantes te ofrecieran ayuda para sobrevivir? ¿Y si todo aquello fuera una mentira cuidadosamente diseñada para engañar a millones de personas? Hace años tuve un sueño que no entendí completamente hasta mucho tiempo después. Lo que vi podría cambiar la forma en que observas los acontecimientos futuros y las señales de los últimos tiempos. Escucha atentamente esta experiencia y saca tus propias conclusiones. Hola, voy a narrarles este sueño que tuve hace varios años. En en ese tiempo creo que era antes de la pandemia y oraba bastante. Fue uno de los primeros sueños que tuve y hace poco acabo de comprender lo que realmente significa. En ese sueño fui invitado a un desayuno en la casa de unos primos, una rama de mi familia, y tenía que ir temprano. Me levantaba a 6, 6:30, veía el sol saliendo, y cuando llegué éramos como 30 personas que nos íbamos a sentar en la mesa. Había un sol muy hermoso, muy brillante. De pronto, y en eso aparecieron unos vehículos en el aire, vehículos semejantes a los cochecitos de montaña rusa. Tenían uno o dos tripulantes, y cuando bajaron pude ver los rasgos de esos tripulantes que eran extraños porque los hombres parecían asiáticos con trajes muy modernos, espaciales, y las mujeres parecían musulmanes porque tenían un velo en su rostro. Y uno de los hombres se nos acercó y nos dijo que nos podía ayudar a sobrevivir los tiempos que venían, que ellos habían venido a ayudarnos y a enseñarnos cómo sobrevivir. En eso yo subí la mirada al cielo y pude ver una enorme nave del tamaño de un estadio que se escondía detrás de una nube oscura. Y bueno, yo tuve mucho suspicacia, dudé mucho, les dije a mis parientes que se alejaran, que no deseábamos saber nada de ellos. Ellos empezaron a irse de la misma forma como habían venido, empezaron a elevarse como gaviotas en el aire. Y en eso uno de ellos, antes de irse, disparó hacia una mujer que estaba allí. Eso nos puso en alerta a todos. Y fue en ese momento cuando, al ver a la señora en el piso, me desperté nuevamente y tuve que tomar agua. Tomé y estuve despierto por unos 5 minutos. Y luego me vuelvo a dormir nuevamente y soñé nuevamente que unos primos me habían invitado a un desayuno. Nuevamente me levantaba, era temprano en la mañana. Llego a la casa de los primos, pero todo fue normal. Todo fue una reunión normal. La interpretación que me ha dado el Señor es la siguiente. Muchas personas que huyen de Dios desean vivir en pecado, engañando a otros, engañando a su prójimo. Tarde o temprano ellos también serán engañados. Ese es su destino, y así será la purificación. Ellos buscan y creen en el creador de todas las mentiras, es decir, en Satanás. Me refiero principalmente en aquellas naciones que tienen como religión el budismo o el hinduismo y los que practican el islam. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque ellos creen en estos dioses y semidioses, tienen estas jerarquías. Ellos creen que estos semidioses son jerarquías espirituales y que ellos en su muerte van a ir a ese mundo espiritual, a ese planeta celestial, y que ellos los curan. El Señor me ha dicho que las personas, que los cristianos creyentes que serán arrebatados, serán convertidos en ángeles. Ellos lucharán contra Satanás en el cielo, y al luchar contra Satanás en el cielo, Satanás será arrojado a la atmósfera terrestre
Al principio no será visible, pero su ejército será dividido en dos grupos, aparentará dividirse en dos grupos. El primer grupo va a disimular, se va a presentar como un grupo benéfico que viene a curar, a ayudar, a entregar tecnología. Y ellos convencerán a la mayoría de la población de que viene un segundo grupo que va a invadir con agresividad, con violencia, y todo esto es para esto lo harán para poder impulsar la unidad del mundo, pero hacerlos caer a todos en el mismo engaño. La aparición de estos extraterrestres va a dividir la gente en dos grupos, y sobre todo en las grandes ciudades las personas creerán que deben ser rescatadas tanto de la guerra como de los extraterrestres y desastres naturales, terremotos y todo eso. Creerán que van a ser rescatados por los alienígenas. Así que las personas serán llevadas a subir o tomar naves extraterrestres, y estas personas, muchos de ellos serán devorados vivos por estos alienígenas que van a tener diferentes formas, porque recordemos que hablamos de demonios que han tomado diferentes formas de acuerdo a su rango espiritual en el mundo demoníaco. Aunque parezcan algunos humanos o animales, todos ellos son demonios. Aquellas personas que suban estas naves deben ser contados como muertos, porque algunos de ellos serán poseídos, aquellos que no sean devorados serán guardados, luego serán poseídos y Satanás va a usarlos para engañar a otras personas. Entonces en mi sueño lo que me está mostrando es un grupo de personas que han sido poseídos por demonios y que han sido dispersados por el mundo para engañar al resto del mundo. Y claro, ellos se presentan como amistosos, como que quieren ayudar. Y ya saben que aquel que no viene en nombre de Jesucristo, pues realmente no tiene nada bueno que aportarte. Y debes orar contra ellos. Debes invocar el nombre de Jesús contra ellos. ¿Sí? Entonces eso, si tú invocas el nombre de Jesucristo o les ordenas en nombre de Jesucristo que se vayan, ellos están obligados a marcharse. Ellos están forzados a irse, tienen que obedecer en el nombre de Jesús. Ese es un rasgo de su naturaleza demoníaca. Que se vayan de tu propiedad, que sean arrestados en el nombre de Jesús y que se vayan de tu propiedad. ¿Ok? Debes alejarte de ellos, y eso es el mensaje, hermanos. Ese es el significado del sueño que quería compartir hoy con ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Nos vemos hasta el próximo video.